Muy bien, apreciados estudiantes, de nuevo en línea. Bien, entonces vimos las ecuaciones para hallar el tiempo de secado de cereales en lechos porosos. Muy importante para la región, porque la región Santa Cruz es el mayor productor de soya, ¿no es cierto? Entonces es importante el secado. También vimos que el tiempo de secado es función de la humedad inicial del producto, de la humedad del aire, la temperatura Entonces vamos a ver la aplicación de las ecuaciones deducidas. Pasamos a la parte práctica. Si ustedes se fijan, durante el avance teórico siempre hemos complementado con la parte práctica, ¿no? Dimos la parte teórica y luego la aplicación. Pero además, el curso tiene el auxiliar de cátedra. Con él ustedes podrán realizar muchos más problemas de diseño de secadores. Bien, dice aquí una pasta granular. Este es el ejercicio del libro Procesos de transferencia de calor y operaciones unitarias de Jankowitz. ¿Ya? Es este T. Ahí está. Procesos de transporte y operaciones unitarias Jankowitz. Tercera edición, 1998. Sin embargo, existe la cuarta edición también. ¿Ya? Pero este problema nosotros lo sacamos de la tercera edición. Ya, para quien quiera consultar el libro. ¿Está bien? Perfecto. Entonces vamos al enunciado del problema. Está en el capítulo 9 del Jankowitz. Es el problema 10.1. ¿Qué dice? Una pasta granular se extruye. Es un extruido. O sea, esto ha pasado por un tornillo sin fin a alta presión, ¿no? Extruido. Nosotros consumimos bastante productos extruidos, ¿no? Consumimos los Kellogg, ¿no es cierto? Y otros productos son productos extruidos, ¿no? Esos alimentos, ¿no? Para bebés, para niños, ¿no? Para bebés, para niños, ¿no es cierto? Estos son productos extruidos. Dice, una pasta granular se extruye para formar cilindros. Allá, formar cilindros cuyo diámetro es 6.35 milímetros. Pues estoy hablando de partículas bastante pequeñas. Estas partículas van a formar el lecho poroso. Diámetro de 6.35 milímetros y longitud 25.4 milímetros. El contenido inicial de humedad es 1 kilogramo de agua por kilogramo de sólido seco. Me dan la humedad en base seca de esas partículas cilíndricas. Inicialmente tiene 1 kilogramo de agua por kilogramo de sólido seco. Y la humedad de equilibrio de esas partículas húmedas cilíndricas es 0.01 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. La densidad del sólido seco es 1.602 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad del sólido. 1.602 kilogramos por metro cúbico. Los cilindros forman un lecho, aquí dice en el libro, se empacan, dice, ¿no? Los cilindros forman un lecho poroso sobre un tamiz. Con profundidad, la altura del lecho es 50.8 milímetros. La densidad aparente del empaque
del sólido seco en el lecho es 641 kilogramos de sólido seco por metro cúbico de sólido seco. Aquí hay dos densidades. Esta es la densidad del sólido, 1602. La densidad del sólido. Esta es la densidad del sólido. En cambio, la densidad aparente aquí, que da 641, es la densidad del sólido, ¿no es cierto? La densidad del sólido por, más bien el peso del sólido seco por metro cúbico de lecho. Aquí es por metro cúbico de lecho. Es por eso que esto es menor. ¿Qué quiere decir lecho? En el lecho, el lecho está formado por partículas sólidas y los espacios vacíos. Entre partículas sólidas queda espacios vacíos. Entonces, esto es la densidad de la partícula sólida en el lecho. Es en el lecho. Por eso dice densidad aparente. Aquí incluye en el volumen los espacios vacíos que quedan entre las partículas del lecho. En cambio, en esto, en la densidad del sólido, es la densidad neta del sólido. O sea, kilogramos de sólido, ¿cierto? Por metro cúbico de sólido. No incluye los espacios vacíos, el volumen, metro cúbico de sólido. No incluye. En cambio, aquí, en la densidad aparente, incluye los espacios vacíos que están llenos de aire. Por tanto, la densidad del lecho es menor a la densidad del sólido, porque existen espacios vacíos entre las partículas del sólido. Entonces, normalmente la densidad aparente es menor a la densidad del sólido. Entonces, hay que tener cuidado al manejar, como dice aquí, densidad aparente y densidad del sólido. La densidad del sólido es la densidad neta del sólido. En cambio, la densidad aparente incluye en el lecho el volumen de las oquedades. Es por eso que la densidad aparente es menor. El aire de entrada tiene una humedad absoluta de 0.04 kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Y la temperatura a la entrada es 121.1 grados centígrados. Entonces, con esta temperatura ya no puedo trabajar con el diagrama del Ocon-Itojo. El Ocon-Itojo máximo 85. Entonces, debo buscar el diagrama de Treival, que está hasta 130. No me pueden justificar ustedes, por decir en su examen, me adjunten el diagrama de Tojo y me saquen la temperatura, termómetro húmedo, entalpía y otras variables del aire con un diagrama del Tojo. El Tojo está solamente hasta 85. A 121 tendría que emplear el diagrama del Treival. Bueno, la velocidad superficial del aire es 0.811 metros por segundo. Velocidad superficial. Es la velocidad del fluido antes que entre al lecho. Eso dijimos en unitarias 1. Velocidad superficial es la velocidad del fluido, en este caso del aire, antes que el aire entre en contacto con el lecho. Es 0.811 metros sobre segundo. O sea, en lechos porosos se trabaja bastante con las variables que vimos nosotros en unitarias 1, justamente un capítulo de lechos porosos. El aire atraviesa la totalidad del lecho. El contenido crítico de humedad es, o sea, la humedad crítica del sólido, 0,50 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Calcule el tiempo total para secar el sólido hasta la humedad final de 0.10 kilogramos de agua por kilogramo de sólido. Esta es la humedad final de estas partículas. Considere que el aire sale saturado del lecho.
O sea, el aire sale a su temperatura de saturación y a su humedad de saturación. Entonces, considere que el aire sale saturado del lecho. Bien, resolución. Primero anotamos los datos. Humedad inicial del sólido, humedad crítica, humedad final. Quiero secar desde la humedad 1 hasta la humedad final. Humedad de equilibrio del sólido. Estos son datos que da el problema. Estoy ordenando los datos. La densidad del sólido, dijimos, ¿no es cierto? En el volumen más volumen de sólido seco. En la densidad aparente es volumen del lecho. ¿Y qué es el lecho? El sólido seco más las oquedades que quedan entre esas partículas. Por tanto, la densidad aparente siempre es menor a la densidad del sólido. La velocidad superficial, la velocidad del aire a la entrada del lecho. La altura del lecho, es la altura del lecho poroso. La humedad a la entrada, la humedad del aire, humedad absoluta del aire. Kilogramos de agua en estado vapor por kilogramo de aire seco. Bien, estos son los datos. La temperatura a la entrada, 121.1 grados centígrados. La temperatura del aire caliente a la entrada. A la salida sale el aire a menor temperatura y saturado de humedad. Bien, tengo aquí dos datos. Humedad y temperatura del aire. Con estos dos datos voy a hallar la temperatura de termómetro húmedo. Y además hallar la humedad del aire a la salida, porque me dice que sale saturado. ¿Qué quiere decir esto? Que ha tocado la curva de saturación de humedad relativa del 100%. Entonces, con estos dos datos voy a hallar varias variables importantes para la resolución, pero lo voy a hacer de una forma gráfica. Voy a hacer uso del diagrama ciclométrico. Este es el diagrama ciclométrico del Robert Treiber. ¿Está bien? Bien, ¿qué tengo? Tengo la temperatura 121.1 grados centígrados, temperatura 1. Tengo la humedad absoluta 1, 0.04 kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Este es el diagrama psicométrico. Tengo este punto, ya está determinado. Como dijimos al deducir las ecuaciones que el proceso es adiabático, dijimos, ¿no es cierto? Es decir, que no existe pérdida de calor al medio. Entonces, se supone que no existen pérdidas de calor, que el sistema es adiabático. Por tanto, para un proceso adiabático a partir de este punto, trazo una línea de enfriamiento adiabático. Esta línea. Esta es la historia, podríamos decir, del aire en el lecho. Esta línea. ¿Hasta dónde? Me dice sale saturado. Esta es la línea del 100% de humedad. Hasta este punto. A este punto saturado. Aquí se saturó. Esta sería, si puedo leer en este diagrama, esto sería la humedad del aire que sale, saturado. Luego trazo una línea vertical y en abscisas tengo la temperatura del aire a la salida, pero como sale saturado es igual a la temperatura de termómetro húmedo. Esto sería la temperatura a la salida, pero además sería la temperatura del sólido, que es igual a la temperatura de termómetro húmedo. 47.5 es la temperatura de termómetro húmedo. ¿Está bien? Bien, esto es importante, esta temperatura, porque con la temperatura de termómetro húmedo debo hallar, a ver,
la humedad a la salida. Lo puedo hacer directamente de este gráfico. La humedad a la salida está aproximadamente entre 0.07 y 0.08. A ver, vamos. Voy aquí. Sí, está entre estos dos, 0.7 y 0.8. Puedo hallar gráficamente. Puedo hallar el calor latente de vaporización del agua en el sólido. ¿A qué temperatura se evapora? A esta temperatura se evapora. Entonces puedo hallar muchos datos con esto. Alguna vez creo que este ejercicio lo dimos en un examen y el estudiante me hizo este mismo trazado con un diagrama del Ocon y Tojo, siendo que el diagrama de Ocon y Tojo va hasta apenas 85. Por tanto, ese diagrama estaba mal, ¿no? Bien, entonces ya tengo la temperatura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es la clave para resolver este problema. Bien, entonces tengo la temperatura de termómetro húmedo. Con esta temperatura de termómetro húmedo de la tabla A3 del Ocon y Tojo, determino la humedad absoluta del aire a la salida. En el Ocon y Tojo dice condiciones del aire saturado. Como me dice que sale saturado, y esta es la temperatura a la salida, la temperatura de saturación, la forma más exacta de hallar es mediante esa tabla, pues, ¿no? Porque aquí en el diagrama puedo hallar este punto. Me voy aquí, voy, y tengo 0.075 más o menos, está al centro, ¿no? Pero más exacto sería en la tabla. Pueden ustedes hallar de ambos métodos. Esta que es la línea que está aquí, esa línea recta horizontal sigo hasta las ordenadas de la derecha. Y ahí tengo la humedad. Y otra forma, como es saturado, y la tabla 3 es para el aire saturado, que lo contojo, a como sale saturado la humedad de salida, con esta temperatura en la primera columna, y la humedad está en la segunda o tercera columna. Determino exactamente lo mismo, 0.075 kilogramos, ¿no?, de vapor de agua por kilogramo de aire. Esta es la humedad de salida. Me dice que sale saturado. Estaría hallando esta humedad, ¿no? Bien, de la tabla A9, transferencia de calor de Yunus Engel, podía trabajar también con la tabla A7 de lo contó. Pero como las ecuaciones de convección están en watts, voy a preferir trabajar con joule o kilojoule. Entonces me voy a la tabla A9, transferencia de calor de Yunus Engel para esta temperatura de 47.5, hallo el calor latente de vaporización del agua. 2.389 kilojoules por kilogramo. En el Yunus Engel no dice calor latente, dice entalpía de vaporización. Es el calor latente. ¿Está bien? Ya tengo el calor latente, tengo la humedad a la salida. Bien, luego debo hallar el volumen específico. Esto lo vimos en humidificación. Esta es la ecuación general de volumen específico. Tengo la velocidad superficial del aire. Para hallar la velocidad máxima del aire seco voy a trabajar con volumen específico. Pero como la velocidad superficial es a la entrada, voy a trabajar con el volumen específico a la entrada. Le voy a dar un subíndice a la humedad y E1, volumen específico 1, a la temperatura a la entrada, T mayúscula 1. ¿Y cuánto T mayúscula 1? 121.1. Entonces voy a hacer eso. Entonces digo, para la entrada, y eso fue uno, humedad del aire, temperatura en grados absolutos, la constante y la presión de trabajo, 1 atmósfera.
Si no se indica en forma explícita la presión total de trabajo, vamos a considerar una atmósfera, a no ser que se indique que la presión de operación o de trabajo es 585, 586, otro valor distinto, entonces esto ya no es una atmósfera. ¿Ya? Bien, entonces debo hallar, aquí me dicen o no me indican la presión, entonces voy a hallar a la presión total de una atmósfera. Reemplazo, tengo la humedad a la entrada, 121 más 273, R, ustedes lo conocen, reemplazo los datos, aquí se debe trabajar en grados absolutos, por eso sumo 121.1 grados centígrados más 273, tengo la suma en grados Kelvin o Kelvin solamente. Y tengo el volumen específico. A la entrada, 1.186 metros cúbicos de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Entonces, esto es el volumen específico. ¿Para qué sirve el volumen específico? Para hallar la velocidad másica del aire seco. Esto es importante, no solamente para el secado, sino también para el diseño de las torres de enfriamiento de agua. El volumen, más bien, el volumen específico. Y en base a este volumen específico, hallar la velocidad máxima del aire seco. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, aquí tengo la velocidad. Ahora, como tengo la velocidad superficial, voy a dividir la velocidad superficial, que es dato, dijimos que la velocidad superficial es la velocidad del aire antes que el aire toque el lecho. Eso es dato. Divido entre el volumen específico. Bien, este volumen específico a la entrada. Realizo operación. Metro o metro cúbico, metro cuadrado. Aquí tengo según kilogramos de aire seco. Entonces logré hallar la velocidad máxima del aire seco, 0.684 kilogramos de aire seco por metro cuadrado segundo. Entonces, de esta forma se puede hallar la velocidad máxima del aire seco. Bien, ¿qué tengo? Además, debo hallar la velocidad máxima del aire húmedo, ¿no es cierto? Para hallar el número de Reynolds. Entonces, esto es la velocidad máxima del aire seco. Para transformar la velocidad máxima del aire seco a velocidad máxima del aire húmedo, realizo la siguiente operación. Primero, determino la humedad promedio del aire. Humedad a la entrada, que es dato, ¿no es cierto? Y humedad a la salida, que determinamos de la tabla del A3 del Ocon y Tojo, o podemos determinarlo gráficamente. Más exacto dijimos que está en la tabla, pero también lo puedes determinar del diagrama psicométrico dividido entre dos. Esto tengo la humedad absoluta del aire promedio. ¿Está bien? Perfecto. Voy a hallar la velocidad máxima del aire húmedo. Velocidad máxima del aire seco, 1 más el promedio de la humedad absoluta del aire. Entonces realizo esta operación. Ya tengo la humedad promedio del aire, tengo la velocidad máxima del aire seco. Esto también vimos en la parte de humidificación. Bien, reemplazo datos. Ahí estoy reemplazando datos. Velocidad máxima del aire seco, 1 más la humedad promedio, y tengo la velocidad máxima del aire húmedo. Lógicamente esto debe ser mayor, porque el aire húmedo, aparte del aire seco, lleva vapor de agua, por tanto esto es mayor. Tengo aquí el aire seco 2461 y tengo aquí el aire húmedo 2602. 2603 prácticamente. Kilogramos de aire húmedo
por metro cuadrado y hora. Este aire húmedo es importante para hallar el número de Reynolds. Para hallar el número. Y para hallar el tiempo es importante la velocidad máxima del aire seco. Esto para el tiempo. Y esto para hallar el Reynolds. Ya tengo la velocidad máxima del aire seco y la velocidad máxima del aire húmedo. Ambos lo tengo. En algún momento, en algunas relaciones, voy a reemplazar estos datos. Entonces, es por eso que aclaro aquí, ya tengo la velocidad máxima del aire seco y tengo la velocidad máxima del aire húmedo. Bien, otra variable es la porosidad del lecho. La porosidad del lecho es igual a 1 menos la densidad aparente del sólido en el lecho sobre la densidad del sólido. Esto me permite hallar, esta ecuación me permite hallar la porosidad del lecho. 1. La densidad aparente 641 kilogramos metro cúbico. La densidad del sólido 1602 kilogramos metro cúbico. Por tanto, se anula. Tengo que la porosidad del lecho, las oquedades que tiene el lecho es 0.6. Ya tengo la porosidad. Esto también lo vimos en lechos porosos, en unitarias 1. Bien, ya tengo. Como ustedes ven, mis apreciados estudiantes, o sea, los temas anteriores son importantes para operaciones unitarias. Por eso que hay prerequisitos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces ya tengo eso. Ya, tengo la porosidad. Ahora, aquí, la superficie específica, aquí es igual, el área de la partícula sobre el volumen de la partícula. ¿No es cierto? El área de la partícula, aquí estoy dando en detalle. Área de la base pi cuartos por diámetro al cuadrado, pero se repite 2 veces, multiplico por 2, más la superficie lateral, pi diámetro del cilindro por h, el área. El volumen de la partícula, pi cuartos, diámetro del cilindro al cuadrado por h, este es el volumen. Divido área de la partícula, volumen de la partícula y tengo esta relación al simplificar. Nosotros dimos directamente esta relación, pero aquí está la explicación. Reemplazo datos y determino la superficie específica de la partícula. Estas son las partículas que forman el lecho. ¿Está bien? Esta es la superficie específica. Bien, tengo, miren, es área sobre volumen. Lógicamente, en el denominador están las unidades de longitud, porque es área metro cuadrado, volumen metro cúbico. Por eso da 708.66 entre metros. Esto debería ser metro cuadrado sobre metro cúbico. Pero metro cuadrado, metro cúbico resta en el denominador metro. Esto, las dimensiones están en metro. Bien, a partir de esta superficie específica del lecho, determino la superficie específica, más bien del lecho. Esta es la superficie específica de las partículas. Bien, esta es la superficie específica de las partículas. Y esta es la superficie específica del lecho, mediante esta ecuación. Tengo la porosidad que es 0,6, tengo la superficie específica de las partículas, reemplazo y tengo la superficie específica del lecho. ¿Está bien? ¿Cuánto? 283.46 sobre metro. Esto es la superficie específica del lecho. Para hallar el diámetro de la partícula, dijimos que hay que igualar el área de una esfera con el área de una partícula. Aquí nuevamente estoy realizando esto. Área de una esfera, pi por diámetro de la esfera al cuadrado. Esto es igual a 2 veces el área de la partícula. Esta es la base, se repite 2 veces la base y el área lateral. Realizo operaciones y obtengo esta ecuación. Diámetro de la partícula, ¿no? Despejo este diámetro, está al cuadrado, ¿cierto? Raíz cuadrada. Este es el diámetro de la partícula. Se halla igualando el área de una esfera con el área de la partícula. Aquí la partícula es cilíndrica. ¿Cierto? Reemplazo todos los datos en metros y obtengo el diámetro de la partícula en metros. 0.01347 metros. Diámetro de la partícula.
Bien, voy a hallar la temperatura media. La temperatura a la entrada del aire 121, a la salida obtuvimos del diagrama ciclométrico 47.5. Este 2, 84.3 es la temperatura media del aire. Con esta temperatura media del aire en tablas encuentro la viscosidad del aire. ¿Está bien? Si no lo encuentran a 84.3, tienen a 80 y a 90, interpola. Y tienen la viscosidad. Normalmente en las tablas está en pascales por segundo. Esto es la viscosidad del aire, 2.1 por 10 a la menor 5 pascales por segundo. Transformo los segundos a horas y estoy transformando, ¿no? Por un factor de conversión. Entonces tengo kilogramos por metro y hora. Lo único que se hizo es transformar segundos a horas. ¿Para qué? Para reemplazar en la ecuación. Aquí tengo la ecuación para hallar el número de Reynolds. Diámetro de partícula, este valor. Reemplazo. La velocidad máxima del aire húmedo, ya anteriormente lo determinamos. Y la viscosidad en kilogramos metro hora, porque aquí la velocidad máxima está en horas y también la viscosidad debe estar en horas. Número de Reynolds, 463.8, mayor a 350. Entonces, para hallar el coeficiente de convección, como el número de Reynolds es mayor a 350, aplico esta ecuación. Esta. Cuando el número de Reynolds es mayor a 350. ¿No es cierto? Entonces, reemplazo. Esta es una constante. Este es el coeficiente de convección, transferencia de calor por convección. La constante, la velocidad máxima del aire húmedo a la 0,59. El diámetro de la partícula 0,41. Diámetro de la partícula, ¿no es cierto? 0.1347. 0.3 a la 0,41. Y tengo el coeficiente de convección entre el aire y las partículas. 91.424. Aquí, o sea, esta ecuación funciona con estas unidades. Kilogramos aire húmedo, metro cuadrado, hora, el diámetro de la partícula en metros. Se emplazan en estas unidades y les devuelve el coeficiente de convección en watt, metro cuadrado, grado centígrado. ¿Está bien? Alguna vez un estudiante reemplazó kilogramos metro cuadrado o segundo. Y ya esto invalidó esta ecuación. En esta ecuación debe estar en estas unidades. Es por eso que aquí anotamos las unidades. Y espero también ustedes que en sus exámenes me anoten unidades. ¿Está bien? Bien, tengo el coeficiente de convección. Ya tengo el coeficiente de convección. Debo hallar además el calor específico. Como el coeficiente de convección está en watts, voy a hallar el calor específico en kilojoule, porque watt es joule sobre segundo, ¿no es cierto? Un watt es un joule sobre segundo. Entonces voy a hallar, tengo la humedad promedio, ¿no es cierto? Del aire. Entonces con la humedad promedio hallo el calor específico promedio. Reemplazo y tengo el calor específico del aire húmedo, 1.1131 kilojoule sobre kilogramo de aire seco. Este es el calor específico del aire húmedo. Bien, ya tengo prácticamente todas las variables. Tengo para el periodo antecrítico la ecuación. Entonces, en esta ecuación, reemplazo la densidad aparente, el calor latente de vaporización, la altura del lecho, la humedad inicial, la humedad crítica, la velocidad máxima del aire seco, el calor específico, este calor específico. La temperatura a la entrada, temperatura de termómetro húmedo, 1 menos exponencial, coeficiente de convección, superficie específica del lecho, altura del lecho, velocidad máxima del aire seco, calor específico del aire húmedo. Reemplazo los datos y obtengo que el tiempo de secado para el periodo
corte crítico de velocidad constante es igual a 0,23, 38,9 horas. Bien, esto es el tiempo reemplazando datos. Para el periodo postcrítico, reemplazo, esta es la ecuación para el periodo postcrítico: densidad aparente, calor latente de vaporización del agua, altura, humedad crítica, humedad de equilibrio, logaritmo, humedad crítica menos humedad de equilibrio, humedad final menos humedad de equilibrio, velocidad máxima del aire seco, calor específico del aire húmedo, temperatura a la entrada, temperatura de termómetro húmedo del aire, 1 menos exponencial coeficiente de convección del aire al sólido, superficie específica del lecho, altura del lecho, velocidad máxima del aire seco por el calor específico del aire húmedo. Me da 0,388. Entonces tengo los dos tiempos. Sumo los dos tiempos y tengo el tiempo total de secado, 0,622 horas. Esto sería el resultado final. Lo dejo para tarea para ustedes reemplazar todos los datos y obtener este tiempo. Ya el tiempo lo obtuve, pero ustedes reemplacen para llegar a este número. Reemplacen aquí para llegar a este tiempo. ¿Está bien? Listo, reemplacen, hagan ese ejercicio. Eso es tarea para la próxima clase. Bien, entonces de esta forma concluimos el diseño de un secador en lechos porosos. Esto está en este texto